La tradición había sido sagrada en nuestra familia durante generaciones. Cada noviembre, sin falta, mi madre se encerraba en la cocina durante horas para preparar aquel pan especial. El aroma dulce y extraño que emanaba de nuestro horno durante esos días se había convertido en el olor de mi infancia, una mezcla de canela, miel y algo más que nunca pude identificar. Mamá guardaba la receta como un tesoro. Decía que venía directamente de nuestras bisabuelas, transmitida de madre a hija por más de 200 años. Sus ojos brillaban con una reverencia casi religiosa cuando hablaba de aquellas mujeres que habían mantenido viva esta costumbre a través de guerras, hambrunas y tragedias familiares. Durante 28 años observé el ritual sin participar realmente. Era algo que pertenecía a las mujeres de la familia, me decía mamá, aunque nunca explicó por qué. Cuando murió el año pasado, víctima de un cáncer que la consumió en apenas 3 meses, sentí que algo fundamental se había roto en nuestra casa. El primer noviembre sin ella se acercaba como una tormenta inevitable. Mis hermanos habían sugerido que abandonáramos la tradición, que era demasiado doloroso intentar reemplazar a mamá. Pero yo no podía soportar la idea de que algo tan antiguo, tan nuestro, muriera con ella. Había prestado atención todos esos años. Recordaba los ingredientes principales: harina integral, miel de abeja, nueces molidas, una pizca de sal marina, levadura natural que mamá cultivaba ella misma, y especias que guardaba en frascos sin etiqueta. Los pasos también los tenía grabados en la memoria. Amasar en sentido contrario a las agujas del reloj exactamente 108 veces, dejar reposar durante toda la noche y hornear antes del amanecer. La tarde del 30 de octubre comencé mis preparativos. Había convertido la cocina de mamá en una especie de santuario, colocando sus utensilios exactamente como ella solía hacerlo. Mientras buscaba el tazón de madera que siempre usaba para mezclar, mis dedos rozaron algo que no esperaba encontrar. Era una libreta pequeña, forrada en cuero gastado, que había quedado atrapada entre la mesa y la pared. La reconocí inmediatamente. Era el cuaderno donde la abuela Esperanza anotaba sus recetas. Mamá me había dicho que se había perdido años atrás. Las páginas amarillentas crujieron cuando la abrí. La mayoría de las recetas estaban escritas con la letra temblorosa de la abuela, pero había otras manos también, otras generaciones de mujeres que habían añadido sus secretos culinarios. Al final del cuaderno encontré lo que buscaba: la receta del pan de noviembre. Era mucho más detallada de lo que recordaba. Había ingredientes que mamá nunca había mencionado, pasos adicionales que explicaban por qué ciertos rituales eran necesarios. Pero lo que más me llamó la atención fue una anotación al margen, escrita con tinta más oscura. Para aquellos que buscan la verdadera conexión con los ancestros, añadir una cucharadita del polvo guardado en el frasco azul. Intrigado, registré todos los armarios hasta encontrarlo. Era un pequeño frasco de vidrio azul cobalto, escondido detrás de otros condimentos. La etiqueta, escrita con la misma letra de la anotación, decía simplemente: ceniza de los que no descansan. Por un momento dudé. Sonaba como una de esas supersticiones que las generaciones anteriores tomaban muy en serio, pero que nosotros, más educados y racionales, habíamos aprendido a descartar. Sin embargo, si quería honrar verdaderamente la tradición familiar, tenía que seguir la receta completa, tal como nuestras antepasadas la habían concebido. El polvo era fino como talco y completamente negro. No tenía olor perceptible, pero al tocarlo sentí un extraño hormigueo en los dedos, como si estuviera ligeramente cargado de electricidad estática. Lo añadí a la mezcla según las instrucciones, una cucharadita exacta. El proceso de amasado fue hipnótico. 108 vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, tal como recordaba. La masa tenía una textura perfecta, suave y elástica, y desprendía el mismo aroma familiar de mi infancia. Cuando terminé, la cubrí con un paño húmedo y la dejé reposar durante la noche. Desperté antes del alba, como había hecho mamá tantas veces.
El horno ya estaba precalentado y la masa había duplicado su tamaño. La forma en dos hogazas redondas. Hice los cortes tradicionales en forma de cruz en la superficie y las metí al horno. El olor que llenó la cocina era idéntico al que recordaba. Cerré los ojos y por un momento pude imaginar que mamá estaba allí conmigo, supervisando el proceso con su sonrisa satisfecha. Cuando el pan estuvo listo, dorado y perfecto, sentí una profunda sensación de logro. Había mantenido viva la tradición. Esa noche, durante la cena, compartí el pan con mis hermanos y sus familias. Todos coincidieron en que sabía exactamente como el de mamá. Los niños se sirvieron segundas porciones, y hasta mi hermano mayor, siempre tan crítico, admitió que había logrado algo especial. Me acosté esa noche sintiéndome más cerca de mi familia, tanto de los vivos como de los muertos, de lo que me había sentido en meses. El sueño llegó fácilmente, profundo y reparador, hasta que desperté. No fue un despertar gradual, sino súbito y violento. Mis ojos se abrieron de golpe en la oscuridad absoluta de mi habitación. El silencio era total, pero tenía la certeza inequívoca de que no estaba solo. Junto a mi cama, inmóvil como una estatua, estaba mi abuelo Ramiro. Había muerto cuando yo tenía 12 años, pero lo recordaba perfectamente. Alto, de espaldas anchas, con el bigote blanco que siempre se alisaba con los dedos cuando estaba pensando. Sin embargo, la figura que ahora me observaba era una versión grotesca de esos recuerdos. Sus cuencas oculares eran dos agujeros negros, profundos como pozos. Donde antes habían estado sus ojos bondadosos, ahora solo había vacío, una oscuridad que parecía absorber la poca luz que se filtraba por las cortinas. Su boca estaba abierta en una expresión de horror eterno, como si intentara gritar pero no pudiera emitir sonido alguno. Vestía la misma ropa con la que lo habían enterrado, su mejor traje azul marino, ahora descolorido y raído. Sus manos, que recordaba fuertes y cálidas, colgaban a los lados como garras marchitas. Quise gritar, moverme, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Era como si hubiera quedado paralizado por el terror absoluto. El abuelo no se movía, no hacía nada más que estar allí, observándome con esas cuencas vacías, con la boca abierta en un grito silencioso. No sé cuánto tiempo estuvimos así, enfrentados en esa horrible quietud. Pudo haber sido minutos u horas. Finalmente, sin previo aviso, la figura se desvaneció como humo, dejándome solo en la oscuridad, empapado en sudor frío y temblando incontrolablemente. El resto de la noche la pasé despierto, con todas las luces de la casa encendidas, tratando de convencerme de que había sido solo una pesadilla particularmente vívida. Los sueños pueden ser así después de momentos emotivos, me repetía. La combinación del aniversario de la muerte de mamá, la preparación del pan y los recuerdos familiares habían creado la tormenta perfecta para una experiencia traumática pero irreal. Casi lo había logrado convencerme cuando llegó la llamada. Era mi hermana Elena, llorando histéricamente. Su hija pequeña, mi sobrina Sofía de apenas 8 años, había amanecido con una fiebre altísima. Los médicos no encontraban la causa. Sus síntomas no correspondían a ninguna enfermedad conocida. Fiebre que llegaba a los 40 grados, delirio en el que hablaba con personas que no estaban allí, y una debilidad tan extrema que no podía mantenerse en pie. 2 días después fue mi hermano Carlos. El mismo patrón, fiebre inexplicable, delirio, debilidad. Luego mi cuñada, después mi otro sobrino. Uno por uno, todos los que habían comido del pan comenzaron a enfermar. Los médicos estaban desconcertados. Los análisis de sangre mostraban anomalías que no correspondían a ningún patrón conocido. Los antibióticos no funcionaban, los antivirales tampoco. Era como si sus cuerpos estuvieran siendo consumidos por algo que la medicina moderna no podía identificar ni combatir. Y todas las noches, sin excepción, tenían el mismo sueño. El abuelo Ramiro aparecía junto a sus camas, sin ojos, con la boca abierta en ese grito mudo.
A veces estaba solo, pero otras noches lo acompañaban otras figuras. Bisabuelos que nunca habían conocido, tías muertas décadas atrás, ancestros cuyas caras habían visto solo en fotografías amarillentas. Todos con las cuencas vacías. Todos con la boca abierta. Todos tratando de decirnos algo que no podíamos escuchar. El horror absoluto llegó cuando me di cuenta de que yo era el único que no había enfermado. Había comido del pan como todos los demás, pero permanecía completamente sano mientras mi familia se desmoronaba a mi alrededor. Fue entonces cuando decidí quemar la receta. Encontré la libreta de la abuela Esperanza donde la había dejado, junto al frasco vacío de vidrio azul. Las llamas las consumieron fácilmente, convirtiéndolas en cenizas que esparcí en el viento desde la ventana de la cocina. También quemé el frasco, hasta que no quedó ni un fragmento de vidrio. Pensé que eso sería suficiente. Pensé que había roto el ciclo. Me equivoqué. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, la libreta estaba nuevamente sobre la mesa de la cocina. Intacta, como si nunca hubiera ardido. Las páginas no mostraban señales de fuego, la letra de la abuela era tan clara como siempre, y la maldita receta seguía allí, esperándome al final del cuaderno. El frasco azul había reaparecido también, lleno otra vez de ese polvo negro que ahora sabía que no era simplemente ceniza. La quemé de nuevo, y de nuevo apareció. La arrojé al río. Regresó. La enterré en el patio trasero. Amaneció sobre mi cama. Durante semanas intenté todo lo que se me ocurrió para deshacerme de ella. Consulté con sacerdotes, con chamanes, con cualquiera que pudiera tener conocimiento sobre este tipo de fenómenos sobrenaturales. Todos me dijeron lo mismo. Había despertado algo que llevaba siglos dormido, algo que estaba intrínsecamente conectado con mi linaje familiar. La receta no era solo una fórmula para hacer pan. Era un ritual, un pacto ancestral que mis antepasadas habían mantenido durante generaciones. Al añadir la ceniza de los que no descansan, había abierto un canal entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un canal que ahora se había vuelto permanente. Mis hermanos siguen enfermos. Han pasado meses y su condición no mejora. Algunos días están mejor, pueden levantarse y hacer una vida casi normal, pero siempre regresan las fiebres, siempre vuelven los sueños con los ancestros sin ojos. Y yo sigo siendo el único sano. He comenzado a entender por qué. Los otros comieron el pan inocentemente, sin conocer su verdadero propósito. Pero yo lo preparé. Yo añadí conscientemente la ceniza maldita. Yo abrí la puerta. Y ahora soy el guardián de esa puerta. Cada noviembre, sin importar lo que haga, la libreta aparece. Cada noviembre, mi cuerpo actúa por sí solo, dirigiéndose a la cocina, mezclando los ingredientes, amasando la masa. No puedo detenerme. Es como si fuera un espectador en mi propio cuerpo, observando cómo mis manos siguen los movimientos que ahora están grabados en mi alma. Y cada año, alguien más de la familia enferma. El círculo se está expandiendo. Ya no son solo mis hermanos y sus hijos. Primos lejanos han comenzado a experimentar los síntomas. Familiares que viven en otras ciudades, que no han comido de mi pan maldito, despiertan con fiebres inexplicables y sueños poblados de muertos sin ojos. La libreta ha comenzado a cambiar también. Nuevas páginas aparecen, escritas con caligrafías que no reconozco. Recetas para otros rituales más oscuros, instrucciones para ceremonias que mi mente racional se niega a contemplar pero que mis manos anhelan realizar. Anoche encontré una página nueva. Estaba escrita con mi propia letra, aunque no recordaba haberla escrito jamás. Decía simplemente: el pan de noviembre es solo el comienzo. Los ancestros esperan. Los ancestros tienen hambre. Los ancestros quieren regresar. Y al final, una fecha. El próximo noviembre está a solo 2 semanas de distancia. Puedo sentir cómo la compulsión crece en mi interior, cómo mis dedos se mueven involuntariamente, practicando los movimientos del amasado. En mis sueños, ya no es solo el abuelo Ramiro quien me visita.
Ahora son docenas de figuras, todas con esas cuencas vacías, todas con las bocas abiertas en gritos mudos. Y creo que finalmente entiendo qué es lo que tratan de decirme. No es un grito de dolor, es un grito de hambre. Y este año, cuando prepare el pan de noviembre, sé que la receta habrá cambiado otra vez. Habrá nuevos ingredientes, pasos más oscuros, rituales más profundos. Porque los ancestros quieren más que solo visitar nuestros sueños. Quieren regresar. Y yo soy quien les va a abrir la puerta. Esto pasó hace 5 años, pero todavía despierto algunas noches con sudor frío recordándolo. Tenía 14 años y, como cualquier adolescente aburrido, pasaba horas navegando en internet hasta altas horas de la madrugada. Fue en uno de esos foros oscuros, de esos que encuentras después de hacer clic en link tras link, donde vi el post. El título era simple: Ritual para ver tu yo verdadero, funciona. La descripción decía que solo necesitabas 3 cosas: un espejo, una vela blanca y el valor de repetir tu nombre al revés 13 veces mirándote fijamente a los ojos. Según el post, después de esto podrías ver quién eras realmente, sin máscaras ni mentiras. Los comentarios estaban divididos. Algunos decían que era una estupidez, otros advertían que no lo hicieran. Pero había unos pocos que afirmaban haberlo intentado y describían experiencias extrañas, visiones que los habían cambiado para siempre. Por supuesto, yo pensé que todo era inventado. La oportunidad perfecta llegó el viernes siguiente. Mis padres se fueron a visitar a mi abuela y no regresarían hasta el domingo. Tenía toda la casa para mí solo. Esperé hasta medianoche, no porque fuera necesario según las instrucciones, sino porque me parecía más apropiado para algo así. Tomé el espejo de mano de mi madre, encendí una vela blanca que encontré en la cocina y me dirigí a mi habitación. Apagué todas las luces, dejando solo la llama de la vela como iluminación. Mi reflejo se veía extraño en la penumbra, más angular, más serio de lo que recordaba. Me senté frente al espejo y comencé. Mi nombre es Sebastián, así que tenía que decir Night Sabes 13 veces. Las primeras repeticiones fueron fáciles, casi me reía de lo ridículo que sonaba. Pero conforme avanzaba, algo comenzó a cambiar. Mi voz sonaba diferente en la habitación silenciosa, como si viniera de muy lejos. Night Sabes, dije por 10ª vez. La llama de la vela parpadeó, aunque no había corriente de aire en la habitación. Night Sabes, repetí por 11ª vez. Mi reflejo pareció moverse ligeramente, pero era imposible porque yo estaba completamente inmóvil. Night Sabes, susurré por 12ª vez. La temperatura de la habitación descendió notablemente. Podía ver mi aliento. Para la 13ª repetición, tuve que obligarme a decirla. Algo dentro de mí me gritaba que parara, que no completara el ritual. Pero mi curiosidad adolescente pudo más. Night Sabes, pronuncié por última vez. Por un momento, no pasó absolutamente nada. Me quedé ahí sentado, sintiéndome como un idiota por haber creído en algo tan estúpido. Sopló la vela y encendí la luz de mi cuarto, listo para irme a dormir y olvidar toda esta tontería. Pero esa noche tuve el primer sueño. Estaba parado en mi habitación, pero todo estaba al revés, como un reflejo. Y ahí, en el espejo de la cómoda, había alguien más. Era yo, pero no era yo. Tenía mi cara, mi cuerpo, mi ropa, pero sus ojos eran completamente negros y no parpadeaba nunca. Solo me observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Desperté sobresaltado. Eran las 3:30 de la mañana. Mi habitación estaba exactamente como la había dejado, pero tenía la extraña sensación de que alguien me había estado observando mientras dormía. Los días siguientes fueron normales, o al menos eso creía. Hasta que mi madre me hizo una pregunta extraña durante el desayuno del miércoles. Sebastián, hijo, ¿con quién estabas hablando anoche en el pasillo? No estaba hablando con nadie, mamá. Estaba durmiendo. Te vi parado frente al espejo del pasillo como a las 2 de la mañana.
Estaba susurrando algo, pero no pude entender qué. Esto me perturbó profundamente porque no recordaba haberme levantado en la noche. Había dormido de corrido desde las 11 hasta que sonó mi alarma a las 7. Esa noche decidí quedarme despierto para ver qué pasaba. Me acosté pero mantuve los ojos abiertos, fingiendo dormir. No pasó nada durante horas, hasta que finalmente me quedé dormido sin darme cuenta. Desperté parado frente al espejo del pasillo. Eran las 2:15 de la mañana. Tenía los pies helados por caminar descalzo sobre las baldosas frías. No recordaba haberme levantado, no recordaba haber caminado hasta ahí. Pero lo más terrorífico es que, por un segundo, justo antes de despertarme completamente, vi mi reflejo moviendo los labios susurrando algo, mientras yo tenía la boca completamente cerrada. Al día siguiente encontré arañazos en mi brazo izquierdo. 3 líneas paralelas, como si alguien me hubiera clavado las uñas. No me dolían, pero estaban ahí, rojas y recientes. No recordaba haberme lastimado. Los sueños se volvieron más frecuentes y más vívidos. Cada noche, esa versión de mí mismo aparecía en diferentes espejos de mi sueño. A veces solo observaba, otras veces trataba de hablar, moviendo los labios sin emitir sonido. Pero sus ojos negros nunca dejaban de mirarme, y su sonrisa se hacía cada vez más amplia. Una mañana, mientras me lavaba los dientes, noté algo extraño. Mi reflejo había terminado de cepillarse antes que yo, pero yo seguía moviendo el cepillo. Por una fracción de segundo, estuvimos desincronizados. Él me miraba desde el espejo mientras yo continuaba el movimiento. Aterrorizado, corrí a mi habitación y tomé un martillo del garaje. Sin pensarlo 2 veces, destrocé el espejo del baño en 1000 pedazos. Los fragmentos cayeron al suelo haciendo un ruido ensordecedor que alertó a toda mi familia. Cuando mis padres llegaron corriendo, les dije que se me había caído accidentalmente. Nadie me creyó, pero tampoco insistieron. Pensé que destruir el espejo solucionaría todo. Estaba muy equivocado. Esa misma noche, mientras revisaba mi teléfono antes de dormir, la pantalla se apagó sola. En el reflejo negro de la pantalla, lo vi otra vez. Los mismos ojos sin vida, la misma sonrisa perturbadora. Esta vez movía los labios claramente, y aunque no podía escucharlo, pude leer lo que decía: no puedes escapar de ti mismo. Arrojé el teléfono contra la pared, rompiéndolo completamente. Pero siguió apareciendo. En la pantalla del televisor apagado, en las ventanas por la noche, en los charcos de agua, en cualquier superficie que pudiera crear un reflejo. Siempre el mismo yo alternativo, siempre observándome, siempre con esa sonrisa que me helaba la sangre. Las cosas empeoraron cuando comenzó a aparecer no solo en sueños o reflejos. Una tarde, mientras hacía tarea en la sala, vi por el rabillo del ojo una figura parada junto a la escalera. Cuando volteé completamente, no había nadie, pero juraría que por un segundo vi mi propia silueta observándome desde las sombras. Mi familia comenzó a preocuparse. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas y me sobresaltaba con cualquier ruido. Mi rendimiento escolar bajó drásticamente. Pero, ¿cómo podía explicarles que mi propio reflejo me estaba acosando? Una noche, desesperado por encontrar alguna solución, regresé al foro donde había encontrado el ritual original. El post había sido eliminado, pero encontré otros hilos relacionados. Ahí fue donde leí algo que me llenó de horror. El ritual no te muestra tu yo verdadero. Libera tu yo verdadero. Y una vez libre, querrá tomar tu lugar. Según otros usuarios que afirmaban haber pasado por lo mismo, la única forma de detenerlo era completar el ritual una segunda vez, pero en lugar de decir tu nombre al revés, tenías que decir el nombre de él. El problema era que nadie sabía cuál era exactamente ese nombre. Intenté diferentes variaciones, pero nada funcionaba. Cada noche se volvía más real, más presente. Comencé a encontrar evidencia física de su presencia, huellas de pasos húmedos que no eran mías, objetos movidos del lugar, susurros que provenían de habitaciones vacías.
El punto de quiebre llegó una madrugada cuando desperté y lo encontré parado al pie de mi cama. No era un reflejo, no era un sueño. Estaba ahí, físicamente presente, observándome con esos ojos vacíos. Cuando traté de gritar, él imitó mi movimiento perfectamente, abriendo la boca al mismo tiempo que yo, pero de él no salió ningún sonido. Esa fue la última vez que lo vi. Al día siguiente, desperté sintiéndome extrañamente tranquilo. Los sueños habían cesado, ya no veía reflejos extraños, no había más evidencia de su presencia. Mi familia notó el cambio inmediatamente y lo atribuyeron al estrés adolescente que finalmente había pasado. Pero yo sé la verdad. Él no desapareció. Finalmente logró lo que quería. Si me miran muy de cerca, especialmente en fotografías, pueden notar algo extraño en mis ojos. Una oscuridad que no debería estar ahí. Y a veces, cuando nadie me ve, mi sonrisa se extiende un poco más de lo natural. No hagan ese ritual. No importa cuánta curiosidad tengan, no importa cuánto crean que pueden manejarlo. Una vez que abren esa puerta, no hay forma de cerrarla completamente. Y si ya lo hicieron, si ya ven cosas extrañas en los espejos, si ya han comenzado a tener esos sueños, bueno, solo espero que sean más fuertes que yo. Porque él está esperando. Siempre está esperando su oportunidad de tomar tu lugar. Y créanme, es mucho más paciente de lo que ustedes pueden imaginar. Todo empezó cuando mi prima Sofía me mandó una captura de pantalla a las 2 de la mañana. Era de un foro que jamás había visto, con un fondo negro y letras verdes que lastimaban los ojos. El mensaje decía algo sobre revelar el hilo del destino, escribiendo 7 nombres en papeles doblados y enterrándolos con una vela blanca encendida a medianoche. Mira esta estupidez que encontré, me escribió. ¿Te animas a hacerlo mañana? Total, no pasa nada. Me reí. Sofía siempre había sido así, buscando emociones baratas en internet. Pero algo en esa imagen me inquietó. Las instrucciones eran muy específicas. 7 nombres, papeles doblados en 4, una vela blanca que debía consumirse completamente, y todo enterrado exactamente a medianoche en tierra que nunca hubiera tocado el sol directo. Al día siguiente, Sofía llegó a mi casa con una vela blanca y una sonrisa traviesa. Vamos, será divertido. Además, ya pensé en los nombres. Subimos a la terraza. Mi casa es la más alta del barrio, y desde ahí se ve toda la ciudad extendiéndose hasta perderse en la oscuridad. Sofía había traído una libreta y comenzó a arrancar hojas. Primero, nosotros dos, dijo mientras escribía nuestros nombres con una pluma negra. Después, Daniel, mi ex. Siempre quise saber si realmente me amaba. Se rió, pero algo en su risa sonó forzado. Escribió el nombre de Daniel en el tercer papel. Luego siguió con Marcela, su mejor amiga de la universidad. Por curiosidad, murmuró. El quinto papel llevaba el nombre de Roberto, su jefe. A ver si por fin me dan el ascenso. El sexto fue para doña Carmen, nuestra vecina de al lado, esa señora mayor que siempre nos miraba raro desde su ventana. ¿Y el séptimo?, pregunté. Sofía se quedó pensando, mordisqueando la pluma. De repente, sus ojos se iluminaron. Luis, dijo, y escribió el nombre con trazos rápidos. Mi hermano menor. Quiero saber si está bien. Me pareció extraño. Luis tenía 20 años y estudiaba en otra ciudad. Hablaba con Sofía todas las semanas. Pero no dije nada. Doblamos los papeles en 4, exactamente como decían las instrucciones. Eran las 11:45 de la noche. Sofía encendió la vela blanca en el rincón más oscuro de la terraza, donde nunca llegaba el sol durante el día. La cera comenzó a derretirse lentamente, formando pequeños charcos que se solidificaban al instante en el aire frío de octubre. Con una cuchara, cavamos un hoyo pequeño en la maceta más grande que tenía mi mamá. La tierra estaba húmeda y fría. Enterramos los 7 papeles doblados y colocamos la vela encima, clavándola en la tierra suave.
¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora esperamos a que se consuma completamente, respondió Sofía, consultando su celular. Son las 12 en punto. Nos sentamos en las sillas de plástico y vimos cómo la llama bailaba con la brisa nocturna. La vela era más grande de lo que pensé inicialmente. Tardó casi 2 horas en consumirse por completo. Hablamos de cosas sin importancia, pero de vez en cuando nuestras miradas se cruzaban con una mezcla de nerviosismo y expectación. Cuando la última gota de cera se solidificó sobre la tierra, ya eran las 2 de la mañana. No había pasado nada. Nos reímos de nosotras mismas y decidimos que era hora de dormir. Fue divertido, dijo Sofía mientras bajábamos las escaleras. Aunque obviamente no va a pasar nada. La primera semana transcurrió normal. Sofía y yo nos mandábamos memes sobre rituales satánicos y bromas sobre el hilo del destino. Hasta que el miércoles por la mañana recibí una llamada. No he podido dormir en 3 días, me dijo Sofía con la voz quebrada. Tengo la misma pesadilla todas las noches. Hay una voz que me dice ya te vi, una y otra vez. Y siempre despierto exactamente a las 3:33 de la mañana. Le dije que eran nervios, que se había sugestionado con el ritual tonto. Pero ese mismo día, Daniel, el ex de Sofía, la llamó llorando. Llevaba 4 noches sin dormir. La misma pesadilla, la misma voz. Ya te vi. El mismo horario de despertar. Al principio pensamos que era una coincidencia extraña. Pero al fin de semana, Marcela también reportó las pesadillas. Siempre la misma voz susurrante, siempre las mismas palabras, siempre despertando a las 3:33. Roberto, el jefe de Sofía, no contestaba su teléfono. Su secretaria nos dijo que había faltado al trabajo toda la semana por problemas personales. Doña Carmen seguía en su ventana, pero ahora tenía ojeras profundas y se sobresaltaba cada vez que nos veía. Lo más extraño es que yo no tenía pesadillas. Mi nombre también estaba en uno de esos papeles, pero mis noches eran perfectamente normales. Eso me tranquilizó al principio, hasta que Sofía me contó sobre Luis. No contesta el teléfono desde hace 5 días, me dijo con lágrimas en los ojos. Hablé con sus compañeros de cuarto. Dicen que grita dormido todas las noches, siempre lo mismo, ya me viste, ya me viste. Pero cuando está despierto, actúa como si nada pasara. Y no recuerda haber gritado. Decidimos quemar los papeles. Subimos a la terraza esa noche con un encendedor y una lata de metal. Cavamos en la maceta, pero solo encontramos tierra húmeda. Los papeles habían desaparecido completamente, como si la tierra se los hubiera tragado. Tal vez se desintegraron con la humedad, murmuré, pero sabía que eso no era posible. Habían sido solo 2 semanas. Sofía insistió en quemar algo, así que escribimos los 7 nombres otra vez y los incineramos en la lata. Las cenizas volaron con el viento nocturno, esparciéndose sobre toda la ciudad. Pensamos que eso sería suficiente. Nos equivocamos. Daniel desapareció 3 días después. Surummat lo vio acostarse normalmente, pero cuando despertó por la mañana, la cama estaba tendida y Daniel había desaparecido. Su celular seguía cargándose en el buró, su cartera estaba en la mesa, sus llaves colgaban en el gancho junto a la puerta, como si simplemente se hubiera desvanecido durante la noche. La policía no encontró pistas. No había signos de lucha. No faltaba nada, las puertas estaban cerradas con llave desde adentro. Daniel simplemente ya no existía. Marcela comenzó a evitarnos. Cuando logramos contactarla, nos gritó que era nuestra culpa, que había encontrado el mismo foro donde Sofía vio las instrucciones del ritual, y que ahora había más mensajes. Mensajes que hablaban de consecuencias, de precios que pagar, de hilos que una vez conectados no se pueden romper. Dice que cuando alguien desaparece, los demás nombres se vuelven más fuertes, nos contó entre sollozos. Que la voz ya no solo aparece en sueños. Tenía razón. Roberto había renunciado a su trabajo y se había mudado a otra ciudad sin avisar a nadie.
Su secretaria encontró una nota en su escritorio que decía simplemente: «Ya me vio. Tengo que irme». Doña Carmen dejó de aparecer en su ventana. Una mañana, los servicios de emergencia entraron a su casa. La encontraron sentada en su sala, inmóvil, con los ojos muy abiertos, murmurando los 7 nombres una y otra vez. Los médicos dijeron que estaba en un estado catatónico, pero que físicamente no tenía nada malo. Luis dejó de contestar completamente. Sofía viajó a su ciudad para buscarlo, pero cuando llegó a su dormitorio, los guardias de seguridad le dijeron que no había registro de ningún estudiante con ese nombre. Sus compañeros de cuarto juraron que nunca habían conocido a alguien llamado Luis. Era como si hubiera sido borrado de la existencia. Ahora solo quedábamos Sofía y yo. Y Marcela, aunque ella se había mudado y cambiado de número. Las pesadillas de Sofía empeoraron. Ya no solo escuchaba la voz por las noches. Durante el día, en el trabajo, en la calle, mientras comía, siempre había un susurro que repetía: «Ya te vi, ya te vi». Los doctores no encontraron nada malo en sus oídos. Los psiquiatras le recetaron medicamentos que no funcionaron. «¿Por qué a ti no te pasa nada?», me preguntó una tarde mientras tomábamos café. Tenía ojeras tan profundas que parecían moretones, y sus manos temblaban constantemente. No supe qué responder. Era cierto que yo no tenía pesadillas, no escuchaba voces. Pero había algo que no le había contado. Algo que me daba más miedo que cualquier susurro sobrenatural. Desde que quemamos los papeles, a veces escuchaba los nombres. No una voz extraña diciéndome «ya te vi», sino alguien más en mi casa, en otro cuarto, recitando los 7 nombres en voz baja. Siempre cuando estaba solo. Siempre desde una habitación diferente. Daniel, Marcela, Roberto, Carmen, Luis, Sofía. Y luego, después de una pausa que parecía eterna, mi propio nombre. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero la voz se volvió más clara con el tiempo. Era una voz que no reconocía, ni masculina ni femenina, como si fuera pronunciada por alguien que no tuviera cuerdas vocales humanas. Cuando iba a investigar, el cuarto siempre estaba vacío, pero quedaba un olor extraño en el aire, como tierra húmeda y cera quemada. Anoche, Sofía me llamó a las 3:33 de la mañana. Se acabó, me dijo con una calma que me aterrorizó más que todos sus llantos anteriores. Entendí. El hilo del destino no se puede romper. Solo se puede transferir. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, pero ya había colgado. Esta mañana fui a su departamento. La puerta estaba abierta. Su cama estaba tendida, su celular en el cargador, sus llaves en la mesa. Sofía había desaparecido igual que Daniel, igual que Luis. Pero encontré algo que los otros no habían dejado. En su mesa de noche había una hoja de papel con 7 nombres escritos con pluma negra. Los mismos 7 nombres de aquella noche en la terraza. Solo que ahora había una nota al pie, escrita con la letra temblorosa de Sofía. El que queda al final tiene que encontrar 7 nombres nuevos. Es la única manera de romper el hilo. Estoy solo ahora. Soy el único nombre que queda de la lista original. Y la voz en mi casa ya no solo recita los nombres desde otros cuartos. Anoche, mientras veía televisión, escuché claramente como alguien susurraba mi nombre desde el sillón que está justo a mi lado. Solo mi nombre. Una y otra vez. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya conseguí los papeles, la pluma negra, la vela blanca. Solo necesito 7 nombres nuevos. Tal vez el tuyo podría ser uno de ellos. Después de todo, ya te vi. Nunca pensé que compartir esta historia, pero ya no puedo seguir callando. Lo que les voy a contar ocurrió hace exactamente 3 meses, y desde entonces mi vida se ha convertido en una pesadilla de la que no puedo despertar. Todo comenzó cuando mi amiga Elena me visitó en octubre. Ella siempre había sido diferente, criada por su abuela en un pueblo perdido de los Andes,
rodeada de tradiciones que el resto de nosotros considerábamos supersticiones inofensivas. Esa tarde, mientras tomábamos café en mi sala, noté que me observaba con una expresión extraña, casi preocupada. «Tienes mala energía alrededor», me dijo de repente, dejando su taza sobre la mesa con un sonido seco que me hizo estremecer. «Puedo verla. Es como una sombra que te sigue». Me reí, por supuesto. Era octubre, el mes más estresante en mi trabajo, y llevaba semanas durmiendo mal. Cualquiera podría notar que estaba agotada. Pero Elena insistió. «Mi abuela me enseñó algo antes de morir», continuó, sacando un papel arrugado de su bolso. «Es un hechizo de protección muy poderoso. Simple, pero efectivo. Solo necesitas una foto tuya, 3 agujas nuevas y una vela blanca». El papel tenía escritas unas palabras extrañas con letra temblorosa. Elena me explicó que estaban escritas fonéticamente porque el idioma original era muy antiguo, algo que su abuela había aprendido de generaciones anteriores. La oración parecía una mezcla de quechua y algo más primitivo, más oscuro. «Tienes que clavar las 3 agujas en la foto», me instruyó mientras copiaba las palabras en mi teléfono. «Una en cada ojo y una en el corazón, pero con cuidado de no atravesar completamente la foto. Luego repites esta oración 7 veces bajo la luz de la vela, siempre a la medianoche». Debo admitir que al principio me pareció ridículo. Pero Elena se veía tan seria, tan convencida, que prometí hacerlo solo para tranquilizarla. Después de todo, ¿qué daño podría hacer? Esa misma noche, poco antes de medianoche, preparé todo en mi dormitorio. Elegí una foto reciente donde salía sonriendo. Compré agujas nuevas en la farmacia de la esquina y encontré una vela blanca que había guardado desde Navidad. Mientras esperaba que fueran las 12, releí las palabras extrañas en mi teléfono, tratando de memorizarlas. «Yakana sumakkani, yakana sumakkani, ukupachapi purinimi», comenzaba la oración. Las palabras se sentían ásperas en mi lengua, como si no hubieran sido hechas para ser pronunciadas por bocas modernas. A medianoche exacta, encendí la vela. La llama parpadeó extrañamente, como si hubiera una corriente de aire, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Tomé la primera aguja y la clavé cuidadosamente en el ojo derecho de la foto. Un escalofríos me recorrió la espalda, pero continué. La segunda aguja fue al ojo izquierdo, y la tercera, directamente al centro del pecho, sobre mi corazón. Entonces comencé a recitar. Las palabras salían con dificultad, como si mi garganta se resistiera a pronunciarlas. «Yakana sumakkani, ukupachapi purinimi. Manam pipas kanchu, ñuka kani maipipas». Cada repetición se hacía más fácil, como si las palabras encontraran su ritmo natural. Para la 7ª repetición, algo extraño sucedió. La llama de la vela se alzó casi hasta el techo, y por un instante, juré ver una figura en las sombras de la pared. Pero parpadeé y todo volvió a la normalidad. Apagué la vela y guardé la foto con las agujas en el cajón de mi mesa de noche, sintiéndome un poco tonta pero también extrañamente aliviada. Elena tenía razón en algo, me sentía más ligera, como si hubiera liberado una tensión que no sabía que cargaba. Los primeros días después del ritual fueron los mejores que había tenido en meses. Dormía profundamente, tenía más energía en el trabajo, y esa sensación constante de ansiedad que me había acompañado durante semanas finalmente desapareció. Pensé que tal vez había algo de cierto en las tradiciones de la abuela de Elena. Pero entonces comenzaron los espejos. La primera vez fue una semana después, cuando me cepillaba los dientes antes de dormir. Al levantar la vista hacia el espejo del baño, vi un pequeño destello rojo donde deberían estar mis ojos. Como 2 puntitos de luz carmesí que parpadearon y desaparecieron. Pensé que eran los tubos fluorescentes del baño, o tal vez estaba más cansada de lo que creía. Pero siguió pasando. Cada espejo que encontraba reflejaba lo mismo, esos pequeños destellos rojos en lugar de mis ojos. El espejo del elevador en mi oficina,
los retrovisores del auto, los cristales de las tiendas, incluso la pantalla negra de mi teléfono cuando se apagaba. Siempre los mismos puntitos rojos, brillando por una fracción de segundo antes de volver a mostrar mis ojos normales. Intenté convencerme de que era algún tipo de problema visual. Tal vez necesitaba lentes nuevos. Pero en el fondo sabía que no era normal. Los destellos eran demasiado precisos, demasiado constantes, y solo aparecían en las superficies reflectantes. Entonces, hace exactamente un mes, desperté en medio de la noche con una sensación extraña en el pecho. Algo pesado, algo frío. Encendí la lámpara de mi mesa de noche y casi grité de terror. Las 3 agujas estaban sobre mi pecho, perfectamente alineadas. Una donde había estado mi ojo derecho mientras dormía, otra sobre el izquierdo, y la tercera directamente sobre mi corazón. Estaban limpias, sin una gota de sangre, como si hubieran sido colocadas ahí con delicadeza quirúrgica. Me levanté de un salto, temblando, y revisé el cajón donde había guardado la foto. Estaba vacío, completamente vacío. Busqué por toda la casa como una loca, debajo de la cama, en el closet, en cada cajón y rincón. Nada. La foto había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. También la vela había desaparecido, junto con los restos de cera que debería haber quedado en el candelabro. Llamé a Elena desesperada, pero su teléfono estaba desconectado. Fui a su apartamento y sus vecinos me dijeron que se había mudado de la noche a la mañana, sin dejar dirección, como si hubiera huido de algo. Pero lo peor, lo que realmente me tiene al borde de la locura, comenzó hace 2 semanas. Mi teléfono tiene una grabadora de voz que uso para el trabajo. Siempre está vacía porque borro las grabaciones después de transcribirlas. Pero ahora, cada mañana cuando reviso el teléfono, encuentro un archivo nuevo. Siempre el mismo nombre, grabación sin título, siempre de exactamente 3 minutos y 47 segundos. Y siempre contiene lo mismo. Mi propia voz, recitando esa oración maldita una y otra vez, durante toda la noche. Yakana sumakkani, uku pachapi purinimi. Pero no es mi voz despierta. Es mi voz dormida, arrastrando las palabras como si estuviera en trance, repitiéndolas cientos de veces hasta que el archivo se corta abruptamente. He borrado mi teléfono 3 veces. He cambiado la tarjeta de memoria. Incluso compré un teléfono completamente nuevo. Pero cada mañana, ahí está el archivo. Mi voz nocturna, recitando palabras que ya no recuerdo haber aprendido, pero que mi garganta conoce perfectamente. Esta mañana, cuando desperté, había algo nuevo en la grabación. Después de horas de mi voz repitiendo la oración, se escucha otra voz. Una voz anciana, que habla en el mismo idioma extraño, pero con palabras diferentes. Una voz que reconocí inmediatamente, aunque nunca la había escuchado antes. Era la voz de la abuela de Elena. Y estaba riéndose. He investigado las palabras de la oración, he consultado profesores de lenguas andinas, he buscado en bibliotecas y archivos históricos. Lo que encontré me ha quitado el sueño para siempre. Yakana sumakkani no significa protégeme, como Elena me dijo. Significa soy hermosa para tomar. Y uku pachapi purinimi no es una petición de protección. Es una invitación. Significa camino en el mundo de abajo. No era un hechizo de protección. Era un ritual de entrega. Y yo me entregué voluntariamente. Los destellos rojos en los espejos ya no son solo en mis ojos. Ahora veo una figura completa detrás de mi reflejo. Una figura anciana, con agujas en lugar de dedos, que me sonríe con una boca llena de dientes puntiagudos. Cada noche, las agujas aparecen más temprano sobre mi pecho. Anoche desperté con ellas a las 3 de la madrugada. Esta noche serán las 2. Mañana, tal vez a la 1. Sé que muy pronto ya no despertaré. Por eso les cuento esto ahora. No como una advertencia, porque sé que la mayoría no me creerán.
Se lo cuento porque necesito que alguien sepa la verdad sobre lo que me pasó, sobre lo que Elena y su abuela me hicieron. Si algún día encuentran mi cuerpo, busquen las 3 agujas. Estarán en mis ojos y en mi corazón, exactamente donde las clavé en aquella foto que ya no existe. Y si alguna vez alguien les ofrece un hechizo de protección que involucre agujas y oraciones en idiomas desconocidos, corran. Corran tan lejos como puedan. Porque algunos rituales no están diseñados para protegerte. Están diseñados para entregarte. Nunca creí en esas supersticiones familiares hasta que todo cambió hace 3 meses. Mi tía Carmen siempre había sido la más excéntrica de la familia, esa que guardaba hierbas raras en frascos etiquetados con su letra temblorosa y que susurraba oraciones en idiomas que nadie reconocía. Cuando murió el año pasado, heredé algunas de sus pertenencias, entre ellas un cuenco de barro tosco y agrietado que parecía hecho por manos inexpertas. La primera vez que lo vi, pensé en tirarlo a la basura. Era feo, pesado, y tenía un color marrón apagado que me resultaba desagradable. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la nota que encontré pegada debajo, escrita con la letra temblorosa de mi tía. Para Marina, con cuidado. Recuerda las palabras de la abuela Esperanza. No tenía idea de a qué palabras se refería, hasta que mi madre me contó la historia completa durante la cena de un domingo. Según ella, mi tía siempre decía que si escribías un deseo en papel y lo quemabas en ese cuenco mientras recitabas una frase antigua, algo que había aprendido de su madre, ese deseo se cumpliría. Pero siempre advertía sobre el precio ajustado. ¿Qué significa precio ajustado? Le pregunté a mi madre, pero ella solo se encogió de hombros. Tu tía nunca quiso explicarlo. Decía que era mejor no saber. Durante semanas, el cuenco permaneció en mi estudio, acumulando polvo sobre una repisa. Lo miraba de vez en cuando, preguntándome qué clase de rituales habría presenciado. A veces, cuando la luz de la tarde lo iluminaba, parecía brillar con un resplandor extraño, como si estuviera vivo. Todo cambió el día que Rodrigo me hizo perder los estribos en la oficina. Rodrigo era ese compañero de trabajo que todos conocen, arrogante, manipulador, siempre tratando de sabotear a otros para quedar bien con los jefes. Durante meses había estado robándome ideas, atribuyéndose mis proyectos y haciendo comentarios sarcásticos sobre mi trabajo frente a todos. Ese martes, después de que me humillara en una reunión importante, llegué a casa furiosa y completamente agotada. Fue entonces cuando vi el cuenco y recordé las palabras de mi tía. Que una persona deje de molestarme en el trabajo, pensé, casi riendo de lo ridículo que sonaba. Pero la rabia me consumía, y algo dentro de mí necesitaba hacer algo, cualquier cosa. Tomé un papel y escribí con mano temblorosa. Deseo que Rodrigo García deje de molestarme para siempre. Luego, por alguna razón que aún no comprendo, las palabras vinieron a mi mente como si alguien me las susurrara al oído. Que el viento lleve mi deseo, que la tierra lo reciba, que el fuego lo consuma. No tenía idea de dónde habían salido esas palabras, pero sonaban tan familiares como una canción de cuna. Encendí el papel con un fósforo y lo dejé caer en el cuenco. Las llamas se alzaron más altas de lo normal, con un color azulado que nunca había visto antes. El papel se consumió completamente en segundos, dejando solo cenizas que parecían moverse por sí solas en el fondo del recipiente. Al día siguiente, Rodrigo no llegó al trabajo. Tampoco al siguiente. El tercer día, nuestra jefa nos reunió con expresión grave para darnos la noticia. Rodrigo había sufrido un accidente automovilístico terrible. Un camión había perdido el control y había impactado directamente contra su auto. Estaba en coma, con pronóstico reservado. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Sentí un frío que me atravesó hasta los huesos. No podía ser casualidad. No después de lo que había hecho. Pero intenté convencerme de que era imposible, que los deseos no se hacían realidad, que todo era una coincidencia macabra. Esa noche, cuando regresé a casa,
noté algo extraño en el cuenco. Había una grieta nueva que no estaba ahí antes, una línea fina que corría desde el borde hasta la mitad del recipiente. Al principio pensé que se había dañado con el calor del fuego, pero había algo diferente en esa grieta. Parecía pulsar levemente, como una vena bajo la piel. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada noche, la grieta se hacía más grande. Podía escuchar pequeños crujidos provenientes del cuenco, como si algo estuviera presionando desde adentro para salir. Intenté ignorarlo, convencerme de que era mi imaginación, pero el sonido se hacía más fuerte cada vez. Una semana después del accidente de Rodrigo, el cuenco comenzó a vibrar. No constantemente, sino solo cuando tenía pensamientos negativos. Si me enojaba con alguien en el tráfico, el cuenco vibraba suavemente. Si me frustraba con algún cliente difícil, ahí estaba otra vez ese temblor apenas perceptible. Era como si estuviera sintonizado con mis emociones más oscuras, esperando. Intenté deshacerme de él. Lo escondí en el sótano, pero por las noches podía escuchar el sonido débil de la cerámica agrietándose. Lo llevé al garaje, pero la vibración se intensificó tanto que temí que despertara a los vecinos. Finalmente, lo traje de vuelta a mi estudio, donde al menos podía vigilarlo. Las grietas siguieron extendiéndose como una telaraña sobre la superficie del cuenco. A veces, cuando la luz se reflejaba en cierto ángulo, podía jurar que veía algo moviéndose dentro de esas fisuras. Algo oscuro y viscoso que parecía tener vida propia. Rodrigo seguía en coma. Los médicos decían que era un caso extraño, que técnicamente debería estar despertando, pero su cerebro parecía atrapado en algún lugar del que no podía regresar. Cada vez que recibía noticias sobre su estado, el cuenco vibraba más fuerte, como si se alimentara de mi culpa. Hace una semana, algo cambió. Estaba trabajando tarde cuando mi jefe, el señor Mendoza, me gritó por un error que no había cometido. Sentí esa familiar oleada de rabia subiendo por mi pecho y automáticamente pensé: ojalá este idiota deje de molestarme. En ese instante, el cuenco no vibró. Se estremeció. Fue un movimiento violento, como si algo hubiera golpeado las paredes internas con fuerza desesperada. Varias grietas nuevas aparecieron de inmediato, y por primera vez, escuché algo más que el sonido de la cerámica agrietándose. Escuché un gemido. Bajo, apenas audible, pero definitivamente un gemido humano. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta observando el cuenco, esperando que volviera a moverse. A las 3 de la madrugada, lo hizo. Esta vez fue diferente. Las grietas comenzaron a brillar con una luz tenue y verdosa, y el gemido se hizo más claro. No era un sonido. Eran varios. Como si múltiples voces estuvieran atrapadas dentro, susurrando mi nombre. Al día siguiente, el señor Mendoza no vino a trabajar. Su esposa llamó diciendo que había amanecido con una fiebre extraña y delirios. Balbuceaba cosas sin sentido y no reconocía a nadie. Los médicos no encontraban nada malo en los análisis, pero su condición empeoraba por horas. Ahora entiendo lo que mi tía quería decir con precio ajustado. Cada deseo que el cuenco cumple alimenta lo que sea que vive dentro de él. Y con cada alimentación, se hace más fuerte, más hambriento. Las grietas ya cubren casi toda la superficie, y puedo ver claramente las formas que se mueven en la oscuridad interior. Son como sombras de personas, pero distorsionadas, alargadas, como si hubieran sido estiradas más allá de lo humanamente posible. El cuenco ya no espera a que tenga pensamientos negativos para vibrar. Ahora lo hace constantemente, con un ritmo que coincide exactamente con los latidos de mi corazón. Y cada vez que miro esas grietas brillantes, veo ojos. Decenas de ojos que me observan, esperando. Sé que está esperando otro deseo. Puedo sentir su hambre creciendo cada día, presionando contra mi mente como una necesidad física. A veces, cuando estoy muy cansada, casi puedo escuchar su voz susurrándome sugerencias. Pequeñas venganzas,
deseos insignificantes que podrían hacer mi vida más fácil. Pero ahora sé la verdad. Cada deseo cumplido no es solo un precio ajustado. Es una trampa. Y cuando el cuenco finalmente se rompa completamente, cuando todas esas grietas se conviertan en un agujero lo suficientemente grande, todo lo que he alimentado saldrá. Y entonces, el precio ajustado seré yo. Nunca pensé que las supersticiones de mi abuela fueran más que eso, supersticiones. Durante toda mi infancia, cada vez que se rompía algo en su casa, un plato, un vaso, o peor aún, un espejo, ella inmediatamente comenzaba a susurrar algo en voz tan baja que nunca pude entender las palabras. Sus labios se movían rápidamente, como si estuviera rezando, pero sus ojos se llenaban de un miedo que no entendía. Cuando le preguntaba qué decía, solo me respondía que era para cerrar puertas que no debían abrirse. Decía que los objetos rotos, especialmente los espejos, eran como grietas en el mundo, y que a través de esas grietas podían colarse cosas que no pertenecían aquí. Yo pensaba que eran tonterías de una mujer mayor, historias para asustar a los niños. Mi abuela murió el pasado octubre. Cuando llegó el momento de limpiar su casa, encontré entre sus pertenencias una pequeña libreta de cuero gastado. Las páginas estaban amarillentas y su letra temblorosa llenaba cada rincón con oraciones, remedios caseros y, en la última página, escrito con tinta más oscura y una caligrafía más cuidadosa, estaba el rezo, el mismo que había escuchado susurrar tantas veces. Las palabras estaban en español, pero había frases que no reconocía, palabras que sonaban antiguas, como si vinieran de otro tiempo. Al final de la página, mi abuela había escrito una nota, solo para cerrar, nunca para abrir. Que Dios me perdone por transmitir esta carga. Soy estudiante de antropología en la universidad, y ese semestre estaba trabajando en mi tesis sobre tradiciones orales y rituales de protección en comunidades rurales. El rezo de mi abuela me pareció el ejemplo perfecto de cómo se transmiten estas creencias a través de generaciones. Decidí incluirlo en mi investigación. Para el proyecto, necesitaba documentar no solo el texto, sino también la práctica ritual completa. Pensé que sería interesante grabar una recreación del momento en que se usaría el rezo. Conseguí un espejo viejo en un mercado de pulgas, lo rompí intencionalmente, y configuré mi cámara para filmar la sesión. Esa noche, en mi apartamento, me senté frente al espejo roto con la libreta de mi abuela en las manos. Comencé a leer el rezo en voz alta, tratando de imitar el tono susurrante que recordaba de ella. Las palabras se sentían extrañas en mi boca, como si tuvieran peso propio. Al principio no pasó nada, solo mi voz llenando el silencio de la habitación. Pero cuando llegué a las últimas líneas, las que estaban escritas en esas palabras que no reconocía, el aire en la habitación cambió. Se volvió más denso, como antes de una tormenta. Los fragmentos del espejo roto parecían brillar con una luz que no venía de ninguna lámpara de mi casa. Terminé el rezo y apagué la cámara. Me fui a la cama pensando que había sido una buena sesión para mi proyecto, que las condiciones de iluminación habían creado efectos interesantes en el vídeo. Fue a la mañana siguiente cuando noté algo extraño. Mientras me preparaba para ir a clases, me paré frente al espejo del baño para cepillarme los dientes. En el reflejo, ligeramente desenfocado detrás de mi imagen, había algo más. Una forma humana, pero no del todo. Se veía como una persona vista a través de agua turbia, distorsionada, pero definitivamente ahí. Al principio pensé que era un truco de la luz, tal vez el reflejo de algo en la habitación contigua. Me moví hacia la izquierda, mi reflejo me siguió como siempre. Pero la otra forma se quedó exactamente donde estaba. Me moví hacia la derecha, la forma no se movió. Mi sangre se heló. Salí corriendo del baño y no regresé hasta esa noche. Cuando finalmente me armé de valor para mirar de nuevo, la forma seguía ahí, pero ahora estaba un poco más clara, un poco más definida. Podía distinguir que parecía ser el cuerpo de una mujer,
pero su rostro era una mancha oscura que no lograba enfocar sin importar cuánto lo intentara. Los días siguientes fueron una pesadilla. La forma aparecía en cada superficie reflectante de mi apartamento. En el espejo del baño, en las ventanas durante la noche, en la pantalla apagada de mi televisor, incluso en charcos de agua en la calle. Siempre estaba ahí, siempre inmóvil mientras yo me movía a su alrededor. Intenté investigar qué había hecho mal. Busqué en internet sobre rituales de protección, sobre espejos rotos, sobre cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Encontré referencias a creencias similares en varias culturas, los espejos como portales, los reflejos como ventanas a otros mundos, las palabras de poder que podían abrir o cerrar esos pasajes. Fue entonces cuando entendí mi error. Mi abuela había escrito solo para cerrar, nunca para abrir. Pero yo había leído el rezo frente a un espejo que acababa de romper intencionalmente, no uno que ya estaba roto. En lugar de cerrar una puerta que se había abierto accidentalmente, había abierto una nueva. Traté de repetir el rezo para deshacer lo que había hecho, pero cada vez que intentaba pronunciar las palabras, se sentían diferentes, como si hubieran perdido su poder o, peor aún, como si ahora tuvieran el poder contrario. Cada intento parecía hacer que la forma en los reflejos se volviera más nítida, más presente. Hace 3 semanas que esto comenzó. La forma ya no es solo una silueta borrosa. Ahora puedo ver sus características claramente. Es una mujer joven, tal vez de mi edad, con el cabello largo y oscuro que flota como si estuviera bajo el agua. Sus ojos son completamente negros, sin iris ni pupila, solo vacío. Y lo más aterrador de todo es que ahora, cuando me mira, sonríe. Ayer, por primera vez, intentó comunicarse conmigo. Estaba lavando los platos cuando la vi en el reflejo del agua jabonosa. Movió los labios como si estuviera hablando, pero no podía escuchar nada. Cuando me incliné más cerca para tratar de leer sus labios, ella puso su mano contra la superficie del agua desde el otro lado, como si fuera un cristal. Pude sentir el frío atravesar el agua y tocar mi piel. Esta mañana encontré algo que me ha llenado de terror absoluto. En el espejo del baño, escrito con lo que parece condensación pero que no se borra sin importar cuánto lo limpie, hay un mensaje. Pronto podré salir. He intentado cubrir todos los espejos de mi casa. He evitado mirar cualquier superficie reflectante, pero no importa lo que haga, siempre encuentro una manera de verla. Y cada día está más clara, más real, más cercana a atravesar completamente hacia este lado. Ahora entiendo por qué mi abuela tenía tanto miedo cuando algo se rompía. Entiendo por qué susurraba esas palabras con tanta urgencia. No era superstición, era conocimiento pasado de generación en generación sobre peligros reales que acechan en los espacios entre nuestro mundo y otros. Si algún día encuentran el rezo de mi abuela, si encuentran esas palabras escritas en su letra temblorosa, por favor, no cometan mi error. No las lean en voz alta, especialmente si hay algo roto cerca. Algunos conocimientos están destinados a permanecer en silencio, algunas puertas deben mantenerse cerradas. Porque ahora sé que mi abuela no solo trataba de cerrar las puertas que se abrían accidentalmente. También estaba tratando de mantener cerradas las que alguien más había abierto antes que ella. Y ahora yo he abierto una nueva. Esta noche, cuando mire al espejo para lavarme los dientes, sé que ella estará ahí esperándome. Y tengo la terrible sensación de que esta vez, finalmente, logrará salir. Nunca he sido una persona supersticiosa. De hecho, me enorgullecía de ser escéptica ante cualquier cosa que no pudiera explicarse con lógica. Pero hay cosas que suceden en la vida que te obligan a reconsiderar todo lo que creías saber sobre el mundo. Todo comenzó cuando tenía 17 años. Mi amiga Carolina me invitó a su casa una noche de viernes. Sus padres habían salido de viaje y tendríamos la casa para nosotras solas. Pensé que pasaríamos la noche viendo películas y comiendo pizza, pero Carolina tenía otros planes. Cuando llegué,
Me recibió con una sonrisa extraña, casi conspiratoria. Me llevó directamente a su habitación y cerró la puerta con llave. Sobre su escritorio había dispuesto 2 hojas de papel blanco. En una había escrito la palabra sí con marcador negro, y en la otra, no. Entre ambos papeles, colocó una vela blanca común y corriente. Esta es una ouija casera, me dijo, encendiendo la vela con un encendedor. Funciona igual que las de verdad, pero es más fácil de conseguir. Solo tienes que hacer una pregunta y observar hacia dónde se inclina la llama. Si va hacia el sí, la respuesta es afirmativa. Si va hacia el no, es negativa. Al principio me reí. Me parecía ridículo pensar que una simple vela pudiera contactar con el más allá. Pero Carolina insistió, y decidí seguirle el juego. Después de todo, no había nada de malo en divertirse un poco. Las primeras preguntas fueron triviales. Le preguntamos a la supuesta entidad si llovería al día siguiente. La llama se inclinó hacia el no. Le preguntamos si nuestro profesor de matemáticas era calvo debajo de su gorra. La llama se inclinó hacia el sí, y nos reímos como tontas. Pero entonces las cosas comenzaron a volverse más interesantes. Carolina preguntó si su hermano mayor tenía novia, algo que sus padres no sabían. La llama se inclinó decididamente hacia el sí. 2 días después nos enteramos de que efectivamente tenía una relación secreta. Le pregunté si mis padres se habían casado embarazados. Era algo que siempre había sospechado por las fechas, pero nunca me había atrevido a preguntar. La llama se inclinó hacia el sí. Semanas más tarde, durante una cena familiar, mi abuela mencionó casualmente que yo había nacido apenas 6 meses después de la boda de mis padres. Comenzamos a hacer preguntas más personales, más íntimas. La vela respondía con una precisión que nos helaba la sangre. Sabía cosas que nadie más sabía. Secretos familiares que nunca habíamos compartido entre nosotras. Detalles sobre nuestras vidas que ni siquiera nuestros padres conocían. La noche se volvió cada vez más tensa. Carolina estaba pálida, y yo comenzaba a sentir un frío extraño que me recorría la espalda. Pero no podíamos parar. Era como si algo nos empujara a seguir preguntando, a seguir buscando respuestas. Fue entonces cuando se me ocurrió hacer la pregunta que cambiaría todo. ¿Estás aquí ahora?, pregunté, mirando fijamente la llama. ¿Estás realmente aquí con nosotras en esta habitación? Por un momento, la llama se quedó completamente inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. El silencio en la habitación era tan denso que podía escuchar los latidos de mi corazón. Carolina me miró con los ojos muy abiertos, esperando. Y entonces, sin previo aviso, la vela se apagó. No se inclinó hacia ningún lado. No hubo corriente de aire. No hubo nada que pudiera explicar por qué se extinguió de repente. Simplemente se apagó, como si alguien hubiera soplado sobre ella. Carolina encendió la luz inmediatamente. Ambas estábamos temblando. Decidimos que era suficiente por esa noche y guardamos todo. Nunca volvimos a hablar de lo que había pasado. Pero esa no fue la última vez que me encontré con aquello que habíamos contactado esa noche. Cuando regresé a mi casa, todo parecía normal. Mis padres estaban durmiendo, y yo me fui directamente a mi habitación. Encendí una vela pequeña que tenía en mi escritorio, solo para tener un poco de luz mientras me cambiaba de ropa. No quería despertar a nadie encendiendo la lámpara principal. Fue entonces cuando lo noté. La llama de la vela se inclinaba persistentemente hacia el rincón derecho de mi habitación. Al principio pensé que era una corriente de aire, pero cerré la ventana y la llama siguió apuntando en la misma dirección. No le di mucha importancia esa primera noche. Pensé que tal vez había algún tipo de corriente de aire que no podía detectar, o que la vela estaba defectuosa. Pero la noche siguiente, cuando encendí otra vela diferente, pasó exactamente lo mismo. La llama se inclinaba hacia el mismo rincón, como si algo la atrajera desde allí. Al principio solo pasaba cuando encendía velas por la noche. Durante el día, cuando había luz natural, no necesitaba velas y por lo tanto no notaba nada extraño.
pero cada vez que encendía una vela después de que se ponía el sol, la llama apuntaba invariablemente hacia ese rincón oscuro. Comencé a obsesionarme con esa esquina de mi habitación. Durante el día la examinaba minuciosamente, buscando cualquier cosa que pudiera explicar el comportamiento de las llamas. Pero no había nada. Solo la pared blanca, completamente vacía. Probé cambiar los muebles de lugar, pensando que tal vez había algún tipo de corriente de aire que se creaba por la disposición de mis cosas. Moví mi cama, mi escritorio, mi librero. Incluso cambié la orientación completa de la habitación. Pero sin importar cómo reorganizara el espacio, las velas siempre apuntaban hacia el mismo lugar relativo, como si hubiera algo invisible anclado a esa esquina específica. Una noche, reuní el valor suficiente para dirigirme directamente hacia ese rincón. Con una vela en la mano, me acerqué lentamente al lugar hacia donde siempre apuntaba la llama. A medida que me acercaba, la llama se inclinaba más y más, hasta que quedó casi horizontal. Cuando estuve justo enfrente del rincón, extendí mi mano libre hacia el espacio vacío. No había nada que pudiera tocar, pero sentí algo extraño. Era como si el aire en ese lugar fuera más denso, más frío. Como si hubiera una presencia invisible ocupando ese espacio. Esa noche me fui a dormir con todas las luces encendidas. Las semanas pasaron, y el fenómeno continuó. Cada vela que encendía, sin excepción, apuntaba hacia ese rincón. Comencé a evitar usar velas por completo, pero eso no solucionó el problema. Solo lo pospuso. Un día, durante un apagón en mi barrio, no tuve más opción que encender una vela para poder hacer mis tareas. Como siempre, la llama se inclinó hacia el rincón. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, cuando miré hacia donde apuntaba la llama, vi algo. Era apenas una sombra, más oscura que la oscuridad que la rodeaba. Tenía una forma vagamente humana, pero distorsionada, como si fuera una silueta reflejada en agua en movimiento. Estaba allí, en el rincón, exactamente donde siempre habían apuntado las llamas. Parpadeé varias veces, pensando que tal vez eran mis ojos jugándome una mala pasada en la penumbra. Pero la sombra seguía allí, inmóvil, observándome. Apagué la vela inmediatamente y salí corriendo de mi habitación. Esa noche dormí en el sofá de la sala. Le dije a mis padres que mi habitación estaba muy fría, lo cual no era exactamente una mentira. Durante los días siguientes, evité mi habitación tanto como pude, pero eventualmente tuve que regresar. Durante el día, cuando había luz solar, todo parecía normal. El rincón lucía como cualquier otra parte de la habitación, pero yo sabía que algo estaba allí, esperando. Una noche, mi curiosidad pudo más que mi miedo. Encendí una vela y la coloqué en diferentes partes de mi habitación, documentando hacia donde apuntaba la llama desde cada posición. Sin importar dónde pusiera la vela, la llama siempre se inclinaba hacia el mismo punto exacto en el espacio. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. Las velas no solo apuntaban hacia ese rincón cuando yo estaba en mi habitación. Llevé una vela encendida al pasillo, a la sala, incluso al patio trasero. Desde cualquier lugar de la casa, la llama se inclinaba hacia la dirección donde estaba mi habitación, hacia ese rincón específico. Lo que fuera que había contactado esa noche con Carolina no se había quedado en su casa. Me había seguido. Y había elegido ese rincón de mi habitación como su hogar permanente. Han pasado varios años desde entonces. Ya no vivo en esa casa, pero el recuerdo de aquella presencia me persigue. A veces, cuando estoy en mi nuevo apartamento y enciendo una vela para cenar o para relajarme, la llama se comporta de manera normal. Pero de vez en cuando, sin previo aviso, la llama se inclina hacia una esquina vacía, y sé que no estoy sola. He intentado investigar sobre el tema, leer sobre experiencias similares, pero no he encontrado respuestas satisfactorias. Los escépticos dirían que son corrientes de aire, sugestión, pareidolia. Los creyentes hablarían de espíritus, de entidades que se adhieren a las personas después de sesiones espiritistas.
Yo solo sé lo que he vivido. Y sé que esa noche, cuando tenía 17 años, abrimos una puerta que nunca debimos abrir. Hicimos una pregunta que nunca debimos hacer. Y algo respondió. Algo que sigue aquí, esperando en las sombras, revelándose solo a la luz temblorosa de las velas, recordándome constantemente que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestro control. Cosas que es mejor dejar en paz.